de acá de Villa Unión, se hizo un nuevo plenario de la multisectorial de La Matanza. Hola, buenas tardes, José, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes a toda la audiencia de tu programa. Bueno, gracias, José. Bueno, yo te presentaba y comentaba que un nuevo plenario de la multisectorial de La Matanza, donde ustedes fueron parte como integrante, por supuesto, desde el principio de esta multisectorial que ya lleva más de un año y que ha protagonizado varios hitos acá en el partido de La Matanza. Contanos cómo fue ese plenario, cómo fue los ejes, qué fue lo que se discutió ahí, cómo fue su organización. Bueno, primero el plenario nació como una necesidad, ¿no? La multisectorial de La Matanza en Lucha ha transitado todo el año que pasó, abiertamente contra el plan fascista que es el plan de los grandes grupos económicos, en la figura del títere de Javier Milei y todos sus personeros, ¿no? Patricia Bullrich, Moine, y podríamos pasarnos el programa nombrando uno tras otro, ¿no? Entonces, después de todo ese proceso de lucha que encontró a todas las organizaciones integrantes de la multisectorial en la calle, en diferentes momentos de esa calle, como conclusión del año nos dimos la tarea de discutir entre compañeros y compañeros. Fuimos unos 120 compañeros de diferentes organizaciones, como bien vos decías, en la Escuela 90 del barrio de Villa Unión de la Ferrere, para darle continuidad al plenario, ¿no? Pero yo creo que a la tarea política de la multisectorial. Pero yo creo que lo esencial que hay que remarcar que llegamos como un proceso de evaluación, ¿sí?, de todo ese proceso de lucha que abiertamente el conjunto del pueblo argentino, yo diría, pero esencialmente una cantidad de organizaciones está dispuesto a combatir de diferentes formas ese plan de los grandes grupos económicos. Claro, ahí va. ¿Y cuáles fueron, porque hubo talleres o que fueron comisiones, hubo 6 comisiones, los puntos o las temáticas donde hubo mayor intervención o acuerdos del conjunto de esos compañeros que se reunieron y compañeras ahí? Sí, como bien decís vos, hicimos 6 comisiones, ¿no? Porque me parece que esto una de las esencias que hay que rescatar, 6 comisiones para que todos los compañeros y compañeros de base pudiesen plantear sus posiciones, ¿no? Qué piensan, cómo lo ven y cómo seguimos para adelante, ¿no? Y en eso creo que los puntos de coincidencia es que hay que ratificar el carácter antifascista de la multisectorial de Matanza, que hay que tener un grado de formación política, que tenemos que pasar a un programa de formación política para entender la esencia de esos grandes grupos económicos, qué nos hacen y cómo nos hacen. O sea, que los compañeros y compañeras que construimos la cotidianidad, la realidad de los trabajadores y trabajadoras, ocupados, desocupados, agrupados en organizaciones sindicales, en organizaciones sociales, en partidos políticos propios de la clase obrera, podamos entender en profundidad el carácter esencial de esos grupos económicos. Y que esa calle que garantizamos como multisectorial también tenga un grado de desarrollo en los barrios. Por lo tanto, no solo la olla, el corte de ruta, marchar a diferentes instancias donde estos grupos se concentran, sino en nuestros barrios, ¿no? Y que una compañera, a mi entender, lo decía claramente, ejercer una campaña de agitación, ¿sí?, con la contradenuncia en el centro, ¿no? La compañera decía la contradenuncia. Ellos siempre nos estigmatizan, nos persiguen. Bueno, hay que salir a denunciarlo. ¿Cómo hacemos para denunciar? En los paredones, con volanteo, con bocinas, con mesas informativas, con diferentes formas para mostrar que, por ejemplo, con un 300% de inflación en los alimentos, lo que la mayoría de los laburantes gastamos en nuestros ingresos, ellos, por ejemplo, no solo nos aumentaron los alimentos en un 300%, sino que se enriquecieron en las alimenticias
en promedio 1.300%. Un dato, por ejemplo, es que la alimenticia Arcor obtuvo una ganancia año 2024 del 624% más. Entonces esa compañera decía, eso es contradenuncia. Ellos nos persiguen, nos estigmatizan, nos denuncian. Bueno, hagamos lo mismo con ellos, pero ¿dónde? En los barrios nuestros. Así que esencialmente esos fueron sostener la lucha en las calles, ir hacia un programa de formación, o sea, un proceso de formación, denunciarlos abiertamente en todas las instancias donde trabajamos y vivimos cotidianamente los trabajadores, ¿sí? Y eso tendría que darnos en un proceso la construcción de un programa donde los intereses de los trabajadores y las trabajadoras estén en el centro y no la ganancia de esos grandes grupos económicos. Claro. Bueno, después del plenario, José, hubo una extraordinaria movilización en Cava, pero fue parte de una jornada nacional en todo el país, incluso replicada en todo el mundo, en diferentes ciudades, en solidaridad con lo que pasó en la Argentina. Porque si bien Milei avanza, está desenfrenado, sigue dando golpes duros, también ha tenido esta respuesta extraordinaria 1 de febrero, ¿no? Es decir, donde la gente dijo, bueno, no va esto, no queremos el fascismo, no queremos el racismo, no, hasta acá basta, es como un basta que dijo el conjunto del pueblo, porque trascendió la propia convocatoria de los sectores diversos que habían sido agredidos, insultados, que hicieron la convocatoria. Ahí se expresaron reclamos del conjunto del pueblo, ¿no? De diferentes tipos. Sí, efectivamente, este es el carácter fascista de esos grandes grupos económicos y del gobierno de Javier Milei, ¿no? Y nosotros como multisectorial acuñamos un término, no se aguanta más, que creo que ese no se aguanta más representa esos 2 millones de argentinos que estuvimos en la calle a nivel país, prácticamente 800.000 en la ciudad de Buenos Aires, pero Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, bueno, vos lo dijiste, embajadas argentinas en el exterior, ¿no? Lo que no se aguanta más es ese carácter fascista y ese carácter expropiatorio de la riqueza y la primerización de nuestra economía. Digo, el saqueo que están llevando adelante estos grupos económicos con los recursos naturales, el litio, los granos, las carnes, el petróleo, el gas, los minerales, el impedimento del desarrollo de nuestras fuerzas productivas, trabando el desarrollo nuclear y atómico de nuestra Argentina. Esa es la esencia de ese carácter fascista. Y el pueblo estuvo en las calles diciendo, no se aguanta más, la condición de género, las opciones, eso está bien y bárbaro que los compañeros, las compañeras, las compañeras del colectivo LGTQ+, hayan convocado con el carácter antifascista de ellos. Y el movimiento obrero, las organizaciones sociales, los partidos políticos, de todas las corrientes de pensamiento del campo nacional y popular, coincidimos en que ese fascismo lo vamos a sostener. En esto quiero ratificar, Emilio, y perdón que si soy repetitivo, pero de movida, la multisectorial en lucha a la matanza dijo, este es un gobierno fascista y no hay posibilidades de negociación. Bueno, no casualmente, el plenario de la multisectorial se realizó en la mañana y por la tarde de conjunto movilizamos junto a tantos otros que están decididos a que eso que no se soporta caiga y que por lo tanto pueda pasar adelante un programa propio con los intereses de los grandes sectores populares. Bueno, José, para terminar, ¿cómo sigue desde el punto de vista de la multisectorial? ¿Va a haber nuevas iniciativas? ¿Hay propuestas para continuar en cuanto a iniciativas de lucha en la calle, en la ruta, nuevos plenarios? Sí, totalmente. Nosotros avanzamos con lo que sabemos hacer. El plenario votó sobre el cierre de su encuentro el sábado, nuevamente una acción callejera porque comienzan las clases, ya sabemos qué significa eso para las familias de los trabajadores, las familias de los humildes, ¿no? Los guardapolvos, las zapatillas, los útiles escolares, nos va a encontrar en la calle, primero, como una de las conclusiones. Segunda conclusión,
es que tomando en nuestras manos vamos a exigirles a esos grandes grupos concentrados, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, los que se quedan con nuestra riqueza, que institucionalmente con una ley o con lo que fuere, parte de lo que nos roban vuelva a los trabajadores, así que habrá que construirlo, y esencialmente seguir la discusión en mesas barriales, ¿sí?, donde nos encontramos centros culturales, plazas, escuelas, para debatir el programa de la clase y ir plenario tras plenario en el año, trayendo ese proceso de discusión, trayendo las conclusiones de esos compañeros y compañeras, y desde ahí construir un programa propio de los laburantes para Matanza, para la provincia, para Argentina y, por qué no, para la región por lo menos. Bueno, José, te agradezco esta comunicación, estamos en contacto. José Dun, integrante del Sindicato Canillita de La Matanza, pasó por Mediodías con la RAC. Gracias, José, un abrazo. Gracias a vos, Emilio, un abrazo a todos. Adiós.